Bueno, yo creo que si me tuviera que describir sería como tal vez una persona soñadora y enamorada perdidamente del arte y la cultura y la música, obviamente. Cómo ríe la vida si tus ojos, papi, me quieren mirar. Yo estudié como ingeniería de sonido y así fue como terminé trabajando en el sótano. Este, una amiga me llamó y me dijo que si quería empezar a producir eventos de música en esta casa. Y cuando yo entré a esta casa me enamoré y me imaginé este proyecto que después de 6 años de trabajo se ha convertido como en un lugar especial para muchas personas, ¿verdad? Pero fue eso, al principio empezó solo como un sueño y, y ahora es una realidad que se está enfrentando a la realidad de un país que tal vez no es el más sencillo para producir cultura y música, ¿verdad? Como digo, esa es la parte soñadora de Chema, que me llevó a pensar en un lugar interdisciplinario, a donde todas las artes pudieran como confluir, ¿verdad? Una casa. Esto es una casa y siempre eso fue lo que quisimos hacer. Un espacio donde los artistas se sintieran bien y el público también, y borrar un poco la barrera entre público y artista para generar ese intercambio de energía, que es como una de las cosas más importantes para que el arte sea honesto, ¿verdad? Que exista un intercambio donde se pueda crecer y crear en conjunto. Bueno, este lugar se convirtió también en un espacio político, ¿verdad? Con una voz y una posición política donde recibíamos grupos sociales y que querían decir algo o hacer sus actividades y nosotros nunca tuvimos miedo de tener esa postura también, ¿verdad? Cuando a mí me llamaron para empezar a ver si quería producir los conciertos, me enamoré de la casa y vi el potencial, digamos, me lo soñé. Y estábamos en un momento donde San José tal vez todavía no había explotado, ¿verdad? Hace 6 años todo el movimiento artístico, bueno, culinario que se ha dado en Escalante o en Amón, tal vez no estaba tan fuerte como está ahora, ¿verdad? Entonces fue una oportunidad donde esta propiedad todavía no tenía el valor que ahora tendría y esa fue lo que nos hizo tomar la decisión, ¿verdad? Decir como, ok, bueno, la adquisición de la propiedad es una parte y además teníamos miedo como de que estas casas históricas, hay mucha gente que nada más las ve como un estorbo y las botan para hacer un parqueo. Y nosotros soñábamos con mantenerla y más bien llenarla y abrirla al público para que la gente la pudiera disfrutar. Bueno, cuando empezamos, el lugar se llamaba El Sótano. Así presentamos el proyecto porque la única parte que estaba abierta de la casa era este espacio, que digamos son 36, 37 metros cuadrados, el sótano, pero siempre hemos dicho que es como el corazón del proyecto, ¿verdad? Y de aquí crecimos hacia arriba, el espacio del solar, o lo que la gente llama Mon Solar, nació casi 2 años después, porque estuvimos en remodelaciones del espacio y arreglando la casa para hacerla que funcionara para este tipo de eventos, y fue cambiado demasiado. O sea, yo me acuerdo el primer día, yo era el DJ, bartender, cajero, y estábamos aquí trabajando solo amigos, digamos 2 o 3 amigos que creyeron en el proyecto y venían a disfrutar de un espacio y a crearlo, ¿verdad? Crear esa comunidad. Y 2 años o 3 después estábamos haciendo 2 noches llenas de Scatelites con 400 personas cada noche, ¿verdad? O Motorama, que tocó aquí también con más de 400 personas, y conciertos que jamás nos hubiéramos imaginado, ¿verdad? La calidad de artistas de jazz que han pasado por este escenario, que ya ni nos acordamos. O sea, han sido más de 3000 conciertos, obras de teatro, danza, cine.
Son tantas cosas, y pensar que al principio éramos 2 o 3 personas aquí en 36 metros cuadrados y se fue expandiendo a una cuestión que trascendió hasta la misma casa, ¿verdad? Busco la patria en el amplio mar, esa sonrisa interna que es la inmensidad, un caso trágico. Bueno, una de mis grandes fallas y virtudes, supongo, ahora que lo hemos estado analizando como entre gente cercana al proyecto, es que a mí me cuesta decir mucho que no. Y entonces eso ha generado que un montón de cosas que en otros lugares nadie les daba bola, yo les decía, sí, las noches de spoken word que hacíamos con Queen Nzinga, los jams de blues, los jams de jazz, cosas que en otros lugares en ese momento no existían, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos el jam de jazz, éramos el único en la ciudad. Ahora, 2 semanas después de que cerramos, aparecieron 3 nuevos y hay como 5, ¿verdad? Pero hace 6 años no existía eso. Se vestirá de fiesta con su mejor color. Y entonces es como esa virtud de decir que sí y experimentar es también uno de los valores del proyecto, pero una de las fallas económicas, porque nos regimos en un sistema capitalista donde hay que hacer dinero, ¿verdad? Pero el problema es que este proyecto, el corazón del proyecto no es hacer dinero, es hacer cultura y decirle que sí a toda la gente y los espacios y los grupos que nadie le dice que sí. Nosotros obviamente cuando empezamos el proyecto sabíamos que iba a tomar un tiempo en llegar a un punto de equilibrio, ¿verdad? Como cualquier negocio, uno está preparado para invertir y mantenerlo hasta que llega a ese punto. Y teníamos como 2 años en que estábamos fluctuando en esa línea de balance, pero igual siempre raspando las paredes, ¿verdad? Y viendo a ver cómo hacíamos para mantener el proyecto, porque se convirtió también en una cuestión muy grande que no es lo suficientemente rentable para contratar el equipo de personas necesario para verdaderamente manejar un lugar así, ¿verdad? Y uno como productor va perdiendo también como que se empieza a sentir solo, ¿verdad? Como que uno está haciendo los eventos para que la gente los disfrute y cuando la gente no va, empieza a cuestionarse por qué seguir haciéndolo. Y creo que después de estos 6 años me he dado cuenta que tal vez un poco ese lado soñador jugó una parte vital en que el lugar existiera, ¿verdad? Pero también nos llevó a un punto en el que estamos, que es tomando una decisión y tener que ver la realidad del contexto en el que nació el proyecto y tal vez replantearnos algunas cuestiones para ver cómo podemos ajustarnos más a esa realidad para en un futuro continuar y dejar un poquito el lado soñador, no totalmente, pero un poco. Y si es mi hora amparo de tu risa leve que es como un cantar. Bueno, son muchas las cosas, ¿verdad? Si uno se pone a pensar es una cuestión hasta de educación de fondo, ¿verdad? Donde uno no puede esperar que exista un gran número de personas que consumen cultura si no se les educa desde jóvenes, ¿verdad? Y en las escuelas no hay un verdadero programa de música o de apreciación de arte o de cultura. ¿De dónde va a salir el público para esto? Nosotros creímos que podíamos generarlo y hasta cierto punto lo hicimos. Cuando empezamos a hacer los conciertos de jazz aquí no venía nadie y después, 4 años después, hacemos el Día Internacional del Jazz y pasan por aquí 700 personas. Entonces sí hubo una generación de público, pero también hay que tener en cuenta la realidad del país. Es un país muy pequeño, ¿verdad? Solo en el país son 5 millones de personas. De ahí redúzcanlo al gran área metropolitana. De ahí redúzcanlo a San José, porque ya a la gente que vive en Alajuela, Heredia y Cartago se les complica venir a los eventos. Entonces hay un montón de cosas. Uno podría hasta hablar de problemas de transporte, de un montón de gente que entonces no puede venir a los eventos. O sea, son un montón de cosas, además de que no existe una verdadera política de apoyo a estos espacios, que sí existe en la mayoría de los otros países
que tienen una agenda cultural dentro de sus políticas. Elle me raconte comme d'autres fois les jolis contes. Bonjour, passez, je vous revois. Sí, hay mucha gente que nos pregunta que si verdaderamente cerramos, porque nosotros anunciamos que cerrábamos hace como 2 semanas, la última fecha se anunció y todo, y seguimos programando cosas. Obviamente no estamos buqueando nuevos eventos, sino que estamos terminando con una agenda que traíamos, muchos eventos que ya habían sido agendados hace mucho tiempo, otros que internacionales que no se pueden cancelar los boletos aéreos, pero también estamos en un proceso de cierre y eso es caro. Y nosotros tenemos que sacar el dinero de algún lado para pagar todos estos costos legales y de cierre. Y entonces creo que tal vez vamos a aprovechar la temporada alta, ahora que pasa el invierno, de noviembre a diciembre, para llenar la agenda de eventos súper interesantes para que la gente pueda venir a disfrutar y apoyar el proyecto, para poder cerrar tranquilos y con la mente clara ver qué es lo que viene a futuro. Porque estamos seguros que vamos, por lo menos yo voy a seguir trabajando en producción y gestión cultural, solo que tenemos que replantear el proyecto. Pero entonces primero tenemos que cerrar esta etapa para ver qué viene a futuro. Une musique, des yeux revers tout,